Bueno, muy bien. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Un agradecimiento a la doctora Doris del Ministerio de Educación Nacional que nos acompaña. También invitamos a la doctora Janet, nuestra directora de participación social. Y hemos invitado también a nuestros médicos laborales y nuestros referentes de seguridad y salud en el trabajo de cada uno de los departamentos de la Fiduprevisora. Agradecer a la profesora Erika, al profesor Jorge, al profesor Nelson, al profesor con quienes, a quienes acudimos para solicitarles que acogieran nuestra invitación y asimismo difundieran esta invitación a sus juntas directivas y en lo posible también a los docentes o directivos docentes a participar. Este taller va dirigido fundamentalmente a los directivos docentes. Hemos ido avanzando en la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El centro de la presentación de hoy que hemos proyectado para que sea un taller de 1 hora y vamos a manejar el tiempo de tal manera que una parte sea nuestra intervención y la otra parte sea la apertura a un diálogo con ustedes, de tal manera que podamos evaluar el producto que estamos entregando, pero asimismo cómo seguir adelante en esta relación que para nosotros es muy importante con los directivos docentes. El tema central es el reporte del accidente de trabajo. Hemos logrado hacer un ejercicio para sistematizar este reporte. Eso significa que a través de la plataforma que tenemos nosotros en la Fiduprevisora para el programa del FOMAC, podamos nosotros desde esta plataforma facilitar el ejercicio a los directivos docentes para que se haga el reporte del accidente de trabajo. Esa tarea nos la va a presentar la doctora Luz Marina, que es quien nos representa a nosotros en la Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo para todos los procesos de sistematización de la información de gestión de datos. Este es un trabajo que hemos adelantado con la Dirección de Sistemas de Información y por lo tanto es un producto colectivo del logro de diferentes dependencias de la Fiduprevisora. Y hace parte de la orientación que nos viene dando el vicepresidente, el doctor Aldo Cadena, respecto a que la implementación del acuerdo 03 del año 2024 pues se pueda percibir en los diferentes entornos del magisterio y para nosotros pues el poder llegar hasta los establecimientos educativos y en este caso facilitar para que los directivos docentes hagan el reporte del accidente de trabajo. Entonces, ¿qué significa esto? Poder reportar el accidente de trabajo, poder reportarlo, pues nos permite a nosotros varios elementos. El primero, cumplir con la normatividad jurídica que existe de poder reportar oportunamente el accidente de trabajo cuando se presenta un accidente en un docente activo. Él considera que es un accidente de trabajo, se lo presenta al directivo docente, el directivo docente también considera que es un accidente de trabajo y entra a reportarlo. Y la norma nos plantea que esto hay que hacerlo en las primeras 48 horas. Ese es el marco jurídico. El segundo elemento que para nosotros es muy importante es el proceso administrativo. Es poder lograr que cuando se presenta un accidente, y para nosotros accidente de trabajo, que genera algún grado de incapacidad y por lo tanto de ausentismo laboral del docente, rápidamente la institución educativa y la entidad territorial certificada entren a desarrollar sus procesos administrativos de tal manera que no se afecte el proceso pedagógico que se adelanta en cada establecimiento educativo. Entonces nosotros poder facilitar el reporte del accidente de trabajo nos lleva también a abordar un elemento que es de carácter administrativo. El tercero es el de poder tener conocimiento,
poder hacer procesos de gestión de datos. Es probable que en algún establecimiento educativo se presente un accidente de trabajo una vez en una semana o una vez en un mes y se convierta sencillamente como en un acto de reportarlo. Pero si nosotros logramos sistematizar esta información que ya no lo permite la plataforma Horus, cuando cada uno hace el reporte, pues tenemos nosotros el conocimiento universal de todo el país o de una entidad territorial certificada o del departamento o de un establecimiento educativo y nos va dimensionando el problema y nos va a permitir entender el comportamiento de un accidente. Y el último elemento que para nosotros es fundamental es cumplir con el propósito del Acuerdo 03 del año 2024. Y es que tener información del comportamiento de esa accidentalidad nos permite tener un enfoque preventivo. Eso quiere decir que si nosotros analizamos los accidentes de trabajo en periodos determinados, cada mes, cada trimestre, cada semestre, el comportamiento de un año, en un territorio o en un establecimiento educativo, podemos nosotros plantear acciones de intervención para corregir las situaciones que están determinando la ocurrencia de estos accidentes. Bien, entonces quiero decir que lograr sistematizar la información, como lo va a presentar la doctora Luz Marina, lograr trabajar con ustedes para que acompañemos en un proceso de asistencia técnica este ejercicio, pues nos trae grandes beneficios para el magisterio en los diferentes frentes que he mencionado. Es importante que si planteamos que haya un reporte de accidente de trabajo, esto viene precedido de una circular que emitimos anteriormente. La circular número 05 es una circular externa, o sea, de conocimiento de todo el magisterio, para que podamos nosotros definir cuándo es y cuándo no es un accidente considerado como accidente de trabajo. Eso es muy importante porque, como es de conocimiento de todos nosotros, el magisterio tiene un régimen de excepción, un régimen especial. Y toda la normatividad que existe, incluyendo la definición de accidente de trabajo, ha sido construida para todos los trabajadores y para todas las empresas que están en el marco de la Ley 100 del año 93. Eso quiere decir para aquellas empresas que pagan una cotización a una ARL, a una administradora de riesgos laborales, y esa ARL se encarga de pagarle y cubrir los derechos prestacionales y económicos que cualquiera de los trabajadores que tienen afiliados deben disfrutar como un derecho que tienen. Bien, el régimen nuestro es de excepción. Por lo tanto, el concepto de accidente de trabajo que ha existido no necesariamente aplica para los docentes. En lo que hemos nosotros revisado, este ejercicio ya se ha resuelto en otros regímenes de excepción. Por ejemplo, los trabajadores que están vinculados con Ecopetrol. Los trabajadores que están vinculados con Ecopetrol tienen una normatividad específica y tienen un concepto de accidente de trabajo que lo han ido construyendo a través de la suscripción de las convenciones colectivas de trabajo. Cada 3 años, entre la Unión Sindical Obrera, que es su sindicato, y Ecopetrol, que es su patrono, se suscriben convenciones colectivas de trabajo, como las que está negociando en este momento FECODE. Y ahí definen qué es accidente de trabajo y lo dejan dentro de la convención colectiva. Eso significa que los trabajadores, todos los trabajadores, que de una u otra manera están vinculados a Ecopetrol, no tienen que acudir a la ley 100, no tienen que acudir a la definición que tiene la ley 100, no tienen que acudir a lo que hacen las administradoras de riesgos laborales, sino que tienen su propia definición para ellos, qué es y qué no es un accidente de trabajo. Igual ocurre con las fuerzas militares y la Policía Nacional. Ellos tienen un decreto desde el año 2000, o sea, desde hace muchos años, también como un régimen de excepción. Y ese decreto aplica solo para las fuerzas militares y la Policía Nacional. Y ese decreto define qué es accidente de trabajo.
Por lo tanto, de igual manera, para los trabajadores que están vinculados con la Policía Nacional y para las fuerzas militares, no tienen que acudir de ninguna manera a los términos y definiciones que existen en la Ley 100 que deben cumplir las administradoras de riesgos laborales que protegen a los trabajadores del país, sino que las fuerzas militares y la Policía Nacional tienen su propia definición para ellos qué es accidente de trabajo. Bien, ahí teníamos un vacío en el magisterio. Un vacío que nosotros vamos planteando a través de la circular 5 del año 2025, donde definimos qué es un accidente de trabajo. Y voy a detenerme ahí en 3 apreciaciones para darle paso de una vez a la doctora Luz Marina. La primera, en general, para todos los trabajadores del mundo, de nuestro país, Colombia, o cualquier régimen, hay unos accidentes de trabajo que no tienen discusión, que ocurren claramente por causa o con ocasión del trabajo. Son las 2 palabras maravillosas. Por causa o con ocasión del trabajo. Por causa significa realizando el proceso pedagógico, desarrollando sus actividades dentro del aula de clases. O para los demás docentes, los docentes directivos, por ejemplo, los mismos rectores y rectoras, desarrollando sus labores por causa, ya sea en su oficina, ya sea en el establecimiento educativo o ya sea en otros espacios donde tienen que cumplir con su misión y con sus labores como directivo docente. Con ocasión significa en las condiciones en que labora. Y ahí sí comenzamos a encontrar una diversidad de situaciones en cada institución educativa. ¿En qué condiciones laboran los compañeros que están en el Espinal Tolima a unas temperaturas determinadas o los que están en Soacha, Cundinamarca? O las instalaciones de la planta física, o la tecnología que utilizan, o la forma como se organizan los turnos de trabajo, o los que tienen que estar en las sedes que están ubicadas en la ruralidad, a diferencia de los que tienen las sedes en la parte urbana. Entonces, hay unos accidentes que son claramente definidos, por causa o con ocasión. Pero hay otros que comienzan a ponerse en límites. ¿Será que sí o será que no, cierto? Otros que son claramente definidos son aquellos que se producen cuando desempeñan actividades sindicales. Bueno, muchos dirigentes sindicales tienen permiso, están desarrollando sus labores con un permiso, o sea que no están como docentes en las instituciones educativas ni como docentes en las aulas, sino que en la medida en que ocurre un accidente, cuando están desempeñando sus labores sindicales, ahí debe ser considerado como un accidente de trabajo. Si ese dirigente sindical presenta un accidente, pero ocurre en un momento en el cual está haciendo cosas propias de su vida personal o familiar, o cosas que lo hace por su voluntad y no por su delegación como líder sindical, pues no podrá ser consideradas como accidente de trabajo. Bueno, un elemento que es muy importante considerar son todas las labores que se realizan en lo que se llama accidente en itinere. Itinere quiere decir en el itinerario. Todo lo que ocurra de la casa al trabajo o viceversa, del trabajo a la casa, en Colombia no es considerado accidente de trabajo. En otros países sí lo es, como Uruguay, como Argentina, en España. Se considera que ahí lo que pasa en ese trayecto, en cualquier condición, debe ser definido como un accidente de trabajo, ¿cierto? Entonces, para nosotros, en el caso de los maestros, no es accidente de trabajo. Y las normas dicen que solo podrá ser considerado accidente de trabajo si ese transporte ocurre o ese transporte está suministrado por el empleador, facilitado, de cualquier forma que lo facilite. O ya sea de manera directa porque tiene vehículos propios,
o los tiene contratados, o pone un recurso económico para que ocurra ese traslado, etcétera, ¿cierto? Esas situaciones son relativamente fáciles de definir. Nosotros consideramos aquí otros casos propios del magisterio. Por ejemplo, voy a contar 3 cosas. Muchos docentes que tienen actividades de educación física o algunas actividades de tipo cultural o en cumplimiento de los PEI, realizan sus actividades por fuera del espacio físico de la institución educativa. Muchos docentes de educación física desarrollan su labor alrededor de la institución educativa. Lo hacen en un parque cercano, en un coliseo, en el coliseo del municipio o cualquier otra situación de estas. Todo lo que ocurra en el trayecto que él tiene de la institución educativa hasta donde va a realizar su actividad pedagógica, en cualquier condición, el hecho de desplazarse a cumplir su misión, su labor para la cual está vinculado a la institución educativa a través de la entidad territorial certificada, todo lo que ocurra en el trayecto o lo que ocurra en el sitio donde está realizando las actividades en cumplimiento de su labor, debe ser considerada como un accidente de trabajo. Ya no importa en qué se transporte, lo que importa es que él se traslada de un sitio a otro a cumplir con su actividad. La circular nuestra dice que eso es válido siempre y cuando tenga conocimiento y permiso del directivo docente. Eso significa que debe existir conocimiento del directivo docente, del rector o la rectora o del coordinador para que ese docente se desplace a realizar su actividad pedagógica. Bien, la otra es la que con frecuencia hacen los mismos directivos docentes, los mismos rectores y rectoras, cuando se desplazan de una sede a otra sede de su establecimiento educativo. Eso es frecuente. En promedio, cada institución educativa tiene 5 sedes. En las capitales de departamento tienen 1.5, 1.8, 2 sedes por cada institución educativa. Pero en muchos otros municipios y en las zonas rurales, especialmente en las secretarías departamentales, pues las instituciones educativas tienen 5, 8, 10. Hemos encontrado hasta 25 sedes de una sola institución educativa. El directivo docente, el rector, en cumplimiento de su labor, igual le pasa especialmente a los docentes orientadores, tienen que desplazarse entre una sede y otra. Cualquier situación que se presente en esos desplazamientos debe ser considerado como un accidente de trabajo. No importa en qué se desplace, aquí ya no pesa a través de qué medio hace su desplazamiento. Aquí lo que pesa es considerar que él hace su desplazamiento para cumplir con su misión, para cumplir para lo cual fue contratado, y para hacer eso requiere no solamente estar en la sede principal, sino requiere desplazarse a alguna sede, ya sea urbana o ya sea rural. Todo lo que le ocurra allí debe ser considerado como un accidente de trabajo. Y el último ejemplo, que para nosotros tuvo bastante estudio, revisión jurídica y técnica, es el concepto de las zonas de difícil acceso. Esta es una figura específica del magisterio. Está contemplada desde una ley, luego se reglamenta a través de un decreto y finalmente termina en actos administrativos que emiten los secretarios o las secretarias de educación, terminando un periodo para comenzar el año siguiente, definen con unos criterios establecidos por norma cuando un territorio debe ser considerado como zona de difícil acceso. Y el criterio fundamental para establecer la zona de difícil acceso corresponde a las dificultades de movilidad que existen en esa zona. Por lo tanto, resuelto el concepto de establecer cuáles territorios son de difícil acceso, el paso siguiente que hacen las entidades territoriales certificadas es definir qué sedes, no qué instituciones educativas, sino qué sedes de las instituciones educativas están dentro de esas zonas de difícil acceso. Y finalmente, designa cuáles docentes deben
desplazarse allí a esas sedes que están en los territorios de difícil acceso a cumplir su labor. Bien, entonces estos docentes, para poder llegar a cumplir en esas sedes de los establecimientos educativos, en esas zonas de difícil acceso, deben desplazarse a través de diferentes medios, cualquiera que sea, no importa, todo lo que allí ocurra, desde el momento que sale de su casa, para irse a estas zonas de difícil acceso, que todas son rurales, así lo establece la norma. No hay ninguna zona de difícil acceso urbana. Alguna vez, hace muchos años, se llegaron a considerar algunas zonas urbanas, hoy no lo es. Todos los medios de comunicación, todos los medios de transporte que deba tomar ese docente, desde que sale de su casa, para llegar a esa sede, a cumplir con lo establecido en el acto administrativo, debe ser considerado como accidente de trabajo hasta que nuevamente regrese a su sede, a su vivienda. Siempre, siempre debe considerarse como el punto de partida o el punto de llegada la residencia habitual del docente. Eso significa que si el docente por alguna razón cambia la ruta, desvía la ruta por la cual debió haberse trasladado para llegar a la sede, para hacer alguna acción de tipo personal, ahí lo que ocurra ya no debe ser considerado como accidente de trabajo. Con esto quiero decir que inclusive en las zonas, ya allá en las zonas de difícil acceso, cuando se presenten situaciones de carácter físico o social, un deslizamiento, caída de tierra que afecte el vehículo en el cual se está transportando, o una inundación o cualquier otra situación de carácter geográfico o una situación de carácter social, como un conflicto en la región que pueda afectar su integridad física, generarle un accidente o inclusive la muerte, todas esas situaciones que embargan el cumplimiento de la labor del docente y que pongan en riesgo su condición física, tanto su condición de salud, tanto física como mental, todas estas situaciones deben ser consideradas como accidente de trabajo. Bien, y hay otros elementos ahí en la circular, pero quiero con estos elementos plantear solamente la importancia que tiene para el magisterio hoy tener reglamentado, definido, como lo ha hecho las fuerzas militares, como lo ha hecho la policía y como lo ha hecho Ecopetrol, para poder establecer cuándo para un trabajador se debe considerar un accidente de trabajo y cuándo no debe ser considerado. Para que demos paso ahora a que estos eventos, cuando se presenten, pues puedan ser o deban ser reportados por el directivo docente y ya hacerlo de una forma más expedita a través de la sistematización en la plataforma URSS. Entonces, doctor Jesús, yo dejo hasta ahí, yo sigo aquí en la reunión, oímos la presentación de la doctora Luz Marina, si le parece, y le damos la palabra a los asistentes. Perfecto, sí señor, claro que sí. Entonces, muchas gracias, doctor Bernal. Yo he recopilado las preguntas que han habido por el chat para que ahorita les demos respuesta. Entonces, doctor Luz Marina, adelante con su intervención.